Para impartir la conferencia del día de hoy, que justamente se titula ¿Ya hiciste tu testamento?, nos la va a impartir el maestro Fernando Pequeño Quiroga. Él tiene una maestría en Derecho Procesal Civil y Juicios Orales. También es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene experiencia en despachos jurídicos como abogado litigante. Trabajó en el Departamento de Área Legal en el periódico ABC. Actualmente se desempeña como abogado litigante en materia civil, familiar y mercantil. Docente orgullosamente del Instituto Mexicano de Tanatología. El título de la conferencia: ¿Ya hiciste su testamento? En el chat de la conferencia van a aparecer unos datos, los cuales justamente son de la notaría número 8 de parte de nuestro comité técnico del licenciado Fernando Velasco Turati, el cual justamente en septiembre, en el mes del testamento, hay oportunidad para que puedan tramitar este trámite, en el cual tiene un precio normal, un precio especial el mes de septiembre, por ser nuestros alumnos o exalumnos, pueden hacerlo válido, mencionando que hubieron aquí en el Instituto Mexicano de Tanatología, y hay un 50% de descuento para las personas de la tercera edad. En el chat de la aplicación ya aparece la información, el correo y los teléfonos por si ustedes pueden o quieren comunicarse. Al final también daré información al respecto. Yo le agradezco al maestro Fernando Pequeño Quiroga con la conferencia del día de hoy. ¿Hiciste tu testamento? Muchas gracias, maestro, son todos suyos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a tener esta conferencia de sucesiones y testamento, ¿no? Esta es una conferencia muy interesante porque todos, sin excepción, vamos a tener, es de suma importancia porque en algún momento o ya lo hicieron el testamento o hay que hacerlo, porque hemos llegado a la conclusión de que hacer el testamento es un acto de amor hacia los seres queridos. Normalmente, pues la persona puede decir, no, pues que lo arreglen ellos en su momento si lo quieren o así, cuestiones de esas, ¿no? Pero hacer el testamento es un acto de amor hacia sus seres queridos para no dejarles problemas, porque puede que les dejes las propiedades, pero si no dejas testamento vas a dejar un problema y pues muchas veces estos herederos no tienen a lo mejor el capital económico para poder adjudicarse esa herencia y todo eso. Entonces vamos a iniciar con esta conferencia y son las sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Las sucesiones, dice, son con testamento o sin testamento. O sea, hay de dos tipos. Casi el 90% de las sucesiones son sin testamento porque debido a que pues no se tiene pues una cultura de la sucesión, de dejar todo arreglado para las nuevas generaciones, sino que dejan problemas. ¿Por qué? Por pensar que no me va a tocar a mí, que yo no. Entonces, nosotros aquí se imparte también en el instituto una clase, aspectos jurídicos de la muerte, donde aprovechamos para invitar a todos los alumnos a que hagan un testamento en una hoja, así digamos, les ponemos un ejercicio para entrar en conciencia que, oye, ¿a quién pondré de heredero, de albacea, sustitutos, legatario, todo eso, ¿no? ¿Qué bienes tengo? Entonces, es muy importante la cuestión del testamento. Entonces dice, con testamento hay un juicio sucesorio intestamentario. Con testamento hay un juicio sucesorio testamentario o ante notario. O sea, son las formas en las que se puede arreglar una sucesión cuando hay testamento. Si todos están de acuerdo, los herederos, tengo el testamento en la mano, puedo ir ante el mismo notario que lo llevó a cabo ese testamento o cualquier otro notario, no importa. Puedo ir con cualquier otro notario y ahí, si no hay problemas, si no hay diferencias entre los herederos, se puede llevar ese juicio ante el notario. Como él tiene fe pública, él gira oficios a los distintas, por ejemplo, al Archivo General de Notarías,
para ver si es el último testamento, porque acuérdense que los testamentos, siempre uno nuevo va a dejar sin efectos al anterior. Entonces puede ser que a lo mejor mi abuelita o mi papá o mi mamá ya me entregó el testamento a mí en caso de que falte, pero a lo mejor se sintió mal en otro momento y fue a hacer otro o hizo otro cambio. Y entonces ahora el que queda, el que subsiste es el último testamento. Entonces vamos a ver más adelante que los testamentos son irrevocables, ¿no? Muy importante eso. Y si no se puede hacer ante notario, se va a llevar ante el juez de lo familiar, ¿no? El juez de lo familiar, ¿por qué? Porque todos los bienes del difunto al momento de la muerte se quedan, digamos, como en la nube esa del internet, ¿no? Se queda ahí en suspensión en la nube. Y los herederos, en su caso, o los que se sientan que tengan derechos, los pueden hacer valer ante el juez. En el caso donde no haya testamento, porque cuando hay testamento, pues ahí bien claramente dice, oye, se lo voy a dejar a Mangano, Perengano, ahí está bien definido la voluntad del testador. Pero cuando no hay testamento, entonces también más adelante vamos a ver quiénes tienen derecho a heredar. Cuando ya yo me voy de este mundo sin hacer testamento, entonces voy a dejar a mis seres queridos, voy a dejarles un juicio pendiente que tienen que hacer. Y ese juicio se llama juicio sucesorio intestamentario ante el juez de lo familiar. Entonces, es muy engorroso el juicio sucesorio intestamentario. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. La ley está diciendo, ¿quiénes son los que tienen derecho? Los descendientes, los ascendientes, padre, madre, abuelo, los hijos, concubino, concubinario, concubina, la esposa, todos esos pueden concursar y ante el juez de lo familiar. Y también ahí, por ejemplo, todas las propiedades se tienen que llevar ante un avalúo, se tienen que evaluar las propiedades. Entonces yo les decía que si yo le voy a dejar ese problema a mis seres queridos, que paguen avalúos, paguen abogados, paguen todo eso sin tener, o sea, porque van a tener que hacer ese gasto antes de poder gozar de esos bienes, ¿no? Entonces, las sucesiones se dan de estos dos tipos, ya lo vimos, con testamento o sin testamento. A ver. Muy bien. ¿Cuáles son las figuras importantes o más importantes en una herencia? Número 1, albacea. Es una figura muy importante. Más adelante vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene una albacea, cuáles son los tipos de albacea que hay. Herederos. También los herederos, esa es otra figura muy importante. Después vienen los legatarios, esa es una figura distinta al heredero. El legatario tiene todavía más poder, digamos, porque el legatario, el término de legado es un regalo que yo estoy dejándole al legatario. El testador le deja un regalo y el heredero, la diferencia entre heredero y legatario es de que el heredero tiene que esperar hasta que se concluya, como cuando hay una empresa que está yendo a la quiebra, se tiene que saldar las deudas, gastos mortuorios y también a lo mejor hay también pues hay créditos por cobrar. Entonces cuando ya se disuelve todos esos gastos y también cobros, eso se llama la herencia. Y entonces ahora sí los herederos van a poderse repartir la herencia. Pero el legado, un legatario, recibe un regalo directamente y viene a ser parte como un acreedor de la herencia. Por eso en el número 4 estoy poniendo la figura de acreedores. Son 4 figuras que hay aquí en la herencia. Los acreedores también, si el testador deja deudas pendientes,
no vaya usted a pensar que se terminan con el simple hecho, pues, de morir, ya se terminan, ¿no? No se terminan, hay deudas que no se terminan cuando la persona muere. Por ejemplo, hoy en día, cuando uno saca un crédito hipotecario o incluso un crédito automotriz, un crédito en donde, pues, la persona, la institución crediticia, pues no quiere perder. Imagínense si no llevan un seguro de vida, se meten en un problema para irle a cobrar a los herederos. Oye, que me debe aquí de Sears o de tal tienda departamental o un carro, una casa. Entonces, lo que se hace cuando se hace un contrato de apertura de crédito, en ese acto se firman seguros de vida, solamente para cubrir el monto del crédito. Entonces, así de esa forma, pues ya nos vamos quitando de acreedores, pero en el caso de que el testador haya firmado pagarés por ahí, esas personas que tienen esos documentos pueden demandar en la sucesión. Cuando se abre la sucesión, demandan, ¿sabe qué? A los herederos me quedó debiendo el difunto. Abrieron la herencia, entonces yo quiero que sepa el juez que a mí me debe y que me pague y luego después y así. Entonces son 4 figuras importantes en la herencia y yo ahorita yo les hago una pregunta, ¿quién creen de estos 4 que es el más importante de estos 4? Ustedes quédenselo más adelante, vamos a ir viendo y al final ustedes van a darse cuenta quién es el más importante de estas 4 figuras, ¿no? Porque pues cada uno tiene pues derechos y obligaciones, ¿no? Y también estos cargos, pues no es que los tenga que aceptar a la de fuerzas, o sea, también puedo decir que no, o no puedo aceptarlo, no, me estoy impedido por alguna situación. Entonces, el tema del testamento es una cuestión de sincerarse con uno mismo. Ya es como ya dijimos, un acto de amor que estoy dejando porque no le voy a dejar problemas a mis seres queridos, ¿no? Entonces, el tema del testamento es un tema que los familiares ya empiezan a hablar con seres queridos y ver a quién le voy a dejar esta propiedad, la otra propiedad, cómo se va a administrar un negocio, por ejemplo, que se tenga y todo eso. Dice el testamento, el artículo 1295 del Código Civil para la Ciudad de México, dice, es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de la muerte. Fíjense cómo el mismo código deja sus conceptos, ¿no? De testamento, o más adelante vamos a ver de herencia. Todos estos conceptos el código los maneja. El mismo código, ahí están. Entonces, podemos ver que el testamento tiene 3 pilares muy importantes. Personalísimo, tengo que ir yo a fuerzas. No es que yo no puedo ir y voy a dejar un poder para que vayan a hacer el testamento por mí porque yo no puedo, ¿no? No se puede hacer eso, o sea, tiene que hacerlo la persona, o sea, revocable, como ya les habíamos comentado, revocable. Cada vez que yo vaya a hacer un testamento, va a quedar revocado el anterior. De la misma forma que cuando la persona va a extender un poder, los poderes también se pueden ir revocando. O sea, doy un poder, luego doy otro. En este caso, el testamento es revocable. O sea, siempre el juez, o en este caso el notario, antes de darle trámite a la sucesión, van a ver que sea el último testamento el que les están mostrando. Porque puede ser que, como les comenté, en otro estado se le hizo fácil o ya se sentía muy mal la persona o hubo la jornada notarial como es hoy, en este mes de septiembre está la jornada notarial, que hay que aprovechar, hay un descuento en el testamento. Y libre, que es el tercer pilar, libre, o sea, no me van a ir a forzar o a extorsionar o a mi familia o a mis hijos, a los bienes de mi esposa, míos, o sea, o que afuera me esté esperando alguien de afuera de la notaría. O sea, todos esos puntos el notario, esta persona
con, digamos, esta capacidad de fe pública que el Estado le ha entregado, ellos tienen la capacidad, por ejemplo, de ver a la persona que está enfrente de ellos y ver, oye, esta persona es capaz, está en sus 5 sentidos. Le preguntan, por ejemplo, si la persona de la tercera edad le hacen algunas preguntas, ¿cuántos hijos tiene usted, señora? No, pues, ¿y cómo se llaman? Y empieza a hacerle preguntas, y donde el notario identifique que esta persona tiene, digamos, demencia senil o algún problema de que se le olvide Alzheimer, alguna situación que afecte, digamos, la capacidad de la persona, el notario se va a abstener de levantar el testamento, porque de hacerlo así, porque bueno, hoy en día hay muchos, incluso fraudes que ya antes no se prestaban, pero ahora ya se están prestando también. Ya hay notarios que se prestan para cometer actos ilícitos, ¿no? Por ejemplo, ándale, sí es compadre, fírmale ahí que está bien la mamá y que sí está en capacidad y todo eso, ¿no? Todo esto se puede revocar y se puede en un juicio ante el juez de lo familiar revocar un testamento. Hoy sabes que lo llevaron con amenazas o esta persona no era capaz en ese momento y el notario levantó el testamento. ¿Por qué? Porque aquí tengo este certificado médico que acredita que en ese año, en ese momento, mi mamá no estaba bien y bueno, ahí le puedes tumbar el testamento. Se puede, digamos, impugnar. Entonces, testamento tiene 3 pilares muy importantes: personal, revocable y libre. Tipos de testamento. En México hay muchos tipos de testamento, pero ya el mismo legislador, para evitarle problemas al Poder Judicial, bastante trabajo, o sea, uno como abogado llega con el asunto ahí y estamos esperando hasta que el Poder Judicial pueda resolver, porque tiene mucho trabajo. Entonces, el legislador, viendo todo esto, ellos empezaron a derogar o a dejar sin validez muchos tipos de testamento para evitar fraudes, evitar malos entendidos y todo eso. Entonces, yo les puse aquí en esta lámina que en negritas los testamentos que hoy en día en la Ciudad de México son válidos. En otros estados, son 33 estados donde cada estado tiene su legislación muy, en su mayoría muy homóloga a la ley que tenemos en la Ciudad de México, y en un futuro muy próximo se va a homologar a nivel nacional. Pero por lo pronto podemos encontrarnos de que testamento hológrafo, por ejemplo, el último que les estoy poniendo aquí, es un testamento que se hace en puño y letra. Ese testamento aquí en la Ciudad de México no vale, no es válido. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León todavía tiene validez. Este testamento hológrafo tiene validez únicamente cuando voy y lo deposito en el Archivo General de Notarías en sobre cerrado con 2 testigos. Entonces ahí es como cuando en las novelas dicen, vamos a abrir el testamento, es que viene en sobre cerrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí el testamento público abierto, que es el primero que está en la lista. El testamento público abierto es el que público es porque estoy ante ante el gobierno. El notario público no es gobierno, pero él tiene fe pública. Entonces es un testamento público. Si lo hiciera yo, es un testamento privado. Entonces, testamento público abierto es el testamento que hoy en día en la Ciudad de México tiene validez. Porque después está el testamento público cerrado, que era muy parecido al hológrafo, en el que el testador iba ya con su testamento, lo entregaba ante el notario en un sobre cerrado con 2 testigos, y el notario decía, aquí tengo el sobre que me está entregando fulanito de tal ante 2 testigos, donde viene el testamento público, y lo van y lo depositan en el Archivo General de Notarías, y en el momento que se requiera, lo sacan y el notario lo abre y lo lee ante los herederos y se le da trámite, ¿no? Después está el testamento público simplificado. Este testamento público simplificado tiene que ver con una misma propiedad.
un decir, yo compro una propiedad, una compraventa, compro un terreno, una propiedad, y ahí mismo en esa escritura pública de compraventa yo estoy poniendo que en caso de que yo falte, esta casa la voy a dejar a mi menor hija fulana de tal o a tal persona. Estoy simplificando mi testamento sobre una propiedad, testamento público simplificado. Después el testamento privado, que era el que les comentaba, que uno lo hace también y vas y lo presentas ante el Archivo General de Notarías. Todos estos están derogados y entonces viene ahora sí en negritas el testamento en el extranjero. Este sí es válido. Igual, de la misma forma como un testamento aquí en el territorio mexicano por un notario público, un testamento hecho en el extranjero ante la autoridad del, digamos, del consulado, ahí usted puede levantar un testamento y es válido aquí en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, se acerca al consulado mexicano y usted puede levantar un testamento. También está el testamento por depósito o ahorro bancario. Era lo que yo les comentaba hace algunos minutos. Estos instituciones de crédito, al momento de abrir una cuenta bancaria, bueno, ellos, ahí mismo está uno firmando a quién voy a dejar de beneficiario en caso de faltar, de caso de muerte a quién dejo, y si no, y sustituto, porque si no está esa persona que voy a dejar, a otro. Entonces, esas personas, cuando la persona fallece, no se necesita un juicio sucesorio ni un testamento, no se necesita eso. Para cuestiones de ahorros, depósitos bancarios, por ejemplo, acciones bursátiles, no se requiere seguros de vida, no tiene que ir con ningún abogado ni nada. Usted lo puede hacer con el acta de defunción, se acerca a la institución de crédito bancaria y usted le pueden entregar todos digamos, los ahorros que tenga, las cuentas bancarias, le pueden entregar si usted aparece como beneficiario y nada más presentando la prueba de la muerte que viene siendo el acta de defunción. Entonces, también tenemos el testamento bursátil, que es de la misma forma que el testamento por depósito o ahorro bancario. Ahí también estas acciones que yo tengo en la bolsa, de la misma forma cuando yo lleno mis formatos, contratos ahí bursátil, ahí yo ya voy a poner al beneficiario. Entonces también el testamento agrario, ¿no? Testamento agrario igual, porque una propiedad que sea ejidal, en el título de ejidal que yo tenga ahí, de la misma forma yo en caso de faltar voy a dejar a mi hijo fulano de tal. Entonces cuando una persona fallece, que es digamos, del ejido, que tiene algunas propiedades del ejido ahí, ejidales, inmediatamente el comisario ejidal ya lo saben, o sea, y ellos saben, no, murió don Pedrito Pérez, y entonces, ¿quién está? Dejó a su hijo. Inmediatamente van con su hijo y digamos, le entregan, lo hacen, o sea, ya queda planchado ahí ante ellos rápidamente, digamos, el traslado de dominio, ya queda al frente el hijo, no se necesita tanto papeleo y trámites, juicio, ni nada de eso, ¿no? Testamento, un contrato de seguro de vida, de la misma forma, compra un seguro de vida, solamente pues hay que presentar el acta de defunción. Y bueno, el testamento hológrafo ya lo vimos, que era el que les comentaba de forma escrita, y pues se daba a muchos, digamos, fraudes, porque pues le acercaban en el hecho de muerte al familiar para que firmara ahí o que escribiera algo. Y entonces los juicios, si hoy en día un juicio sin testamento dura mucho, pueden durar hasta 20 años o más. Imagínense con problemas así de que no, testamento hológrafo y no fue impugnado, no están de acuerdo los herederos, que traían a la mamá de un lado para otro, que la andaban paseando con notarios, porque eso ocurre. Ya cuando están grandes las personas, ¿y quién lo está cuidando? No, pues lo está cuidando
fulanito, pues hay que tener cuidado que no lo vayan a llevar o a firmar algo, porque a lo mejor no deja testamento, pero a lo mejor le acercan un papel para que firme algo y pues meten en problemas a la herencia, a los herederos, ¿no? O sea, eso es meter problemas a la herencia. Y otros testamentos, estos mismos testamentos los divido en ordinarios y especiales. Y también les pongo en rojo los testamentos que solamente están, digamos, que tienen validez hoy en día. Y en los ordinarios está el testamento público abierto, que ya vimos, ¿no? Que es ante notario público. Los demás, ordinarios, testamento público cerrado, testamento simplificado y testamento hológrafo también son ordinarios, pero no tienen validez en la Ciudad de México. Y en especiales sí está, por ejemplo, el privado, el testamento militar, el marítimo, esos testamentos existen, ¿no? Testamento militar, cuando uno está, las personas que son militares, a ellos les hacen firmar un testamento, hacer su testamento militar. Ahí lo hacen. Igual el testamento marítimo, pues las personas que tienen 6 meses en alta mar. Entonces, de igual forma, bueno, estos testamentos en la Ciudad de México no son válidos, pero sí el testamento hecho en el país de extranjero, que también viene siendo especial. Entonces, por eso se los clasifiqué de esa forma. Y aquí viene la definición del testamento público abierto que aquí viene que se hace ante notario, ¿no? Y viene en el artículo 1511 del Código Civil. Dice, es el que se otorga ante notario público si el testador sabe leer y escribir. O sea, si el testador sabe leer y escribir, no hay problema, no hay necesidad de testigos, puede ir solo. O sea, yo ahorita puedo ir solo a la notaría, como dice, a la notaría 8, voy y hago sé leer y escribir, no tengo problemas, ¿no? Dice, de lo contrario, acudirá con 2 testigos. Si no sabe el idioma, tendrá que estar presente un traductor. Entonces una persona, o sea, puede también venir un extranjero aquí, o sea, alguien que no sepa el idioma español o alguna persona de raíces indígenas que no sepa leer y escribir, pero pues sí puede venir un traductor, 2 testigos y adelante, ¿no? Se puede levantar. ¿Qué también otros requisitos para el testamento? ¿Qué lo puedo hacer? Lo puede hacer la persona desde los 16 años, no tiene que esperarse hasta los 18. Una persona con 16 años puede hacer su testamento. Entonces, este testamento público abierto es el que, y ahí el notario me va a ir guiando de qué cosas poner y qué cosas no, porque a veces quieren poner cosas muy maravillosas en los testamentos, ¿no? Y aquí viene el contenido del testamento, que ya con esto yo les voy a, digamos, sugerir de ahí en su casa que hagan este ejercicio, que en una hoja pongan sus datos y que pongan, así como ejercicio, en una hoja de papel así de libreta, y cómo se llaman y que están en su derecho y que es su voluntad dejar sus bienes a tales herederos y tal cosa, a tal legatario, y como designar como albacea a fulano de tal y sustitutos, ¿no? Por eso aquí dice que el contenido del testamento son datos del testador, nombramiento de sus herederos y legatarios y la designación de albacea. Deberá designarse sustitutos herederos y albacea en caso de que llegasen a morir los principales o que también llegasen a repudiar la herencia o no aceptar el cargo de albacea, porque el cargo de albacea es un cargo muy importante en donde también lleva una responsabilidad, no es como me otorgan algún título, o sea, no, es una responsabilidad que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, puede ser que la persona esté impedida, la que yo puse como albacea, pero puse sustituto fulano de tal, y él puede ser que sí, que existe en aptitud. Y todo esto está regulado en el artículo 1386, 87 y 1388 del Código Civil para la Ciudad de México, que es el contenido del testamento. Y ya también les había platicado de nulidad de testamento, obviamente, artículo 1485. Es nulo el testamento
que haga el testador bajo amenazas contra su persona o sus bienes, o en contra de la persona o los bienes de su cónyuge o de sus parientes. O sea, ¿qué debo de hacer para tener o pelear la nulidad de un testamento? Tengo que tener la prueba, esta prueba la tengo que tener, por ejemplo. O por ejemplo, que demostrar que cuando hizo el testamento no estaba en su plena capacidad mental. Tengo que comprobarlo con un certificado médico, tengo que tener la prueba, porque los jueces, uno como abogado le lleva al juez las pruebas, no es y los jueces con las pruebas ya en el juicio pues valoran y ya toman una decisión, pero si uno quiere llevar la nulidad a un testamento por alguna situación, hay que tener pruebas en la mano. Entonces, esa es la nulidad. Y la herencia, que era lo que les decía, la herencia dice, como lo señala el Código Civil Federal en su artículo 1281, el concepto es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Era lo que les decía, que se mantiene no se dice, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. O sea, ya murió la persona, pero pues hay derechos y obligaciones que están pendientes. ¿Y quiénes van a tener que cumplir esos derechos y obligaciones? Pues van a ser sus herederos, en caso de que haya herencia, porque pues a lo mejor dejó derechos y obligaciones, pero si no dejó herencia, pues nadie va a querer abrir la herencia. ¿Quién va a querer abrir un juicio donde no hay nada? Normalmente esos juicios los abren, o es qué hay, qué van a repartir, qué va a haber. Ahí sí, y aparecen de todos lados familiares y todo, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a heredar? Por ejemplo, lo mencionamos al principio de la conferencia, de las dos vías que hay una sucesión. Sucesión sin testamento, ¿quiénes pueden pararse ante el juez de lo familiar para reclamar la herencia? Tienen derecho a heredar en la sucesión legítima los descendientes, son los hijos, cónyuges, ascendientes, papás, abuelos, parientes colaterales dentro del cuarto grado, vienen siendo primos, y la concubina y el concubinario, si se satisfacen los requisitos señalados en el artículo 1635. Ese es otro artículo, ahorita se lo voy a mostrar, que la concubina y el concubinario tienen que satisfacer unos requisitos para poder heredar, ¿no? Sucesión legítima viene de ley, que la ley, cuando no hay testamento, entonces con la ley en la mano ante el juez de lo familiar voy a ver cómo le voy a entregar, voy a repartir la herencia. Entonces, como yo no quiero que otros tomen una decisión de mis bienes, entonces por eso es que yo hago mi testamento, para ponerla mi voluntad, mi última voluntad, y que no tenga que un juez con la ley en la mano ver quién concursa, quién tiene mejor derecho para entregarle mis bienes, los que eran mis bienes, ¿no? En el momento de tener vida acá. Entonces, derecho a heredar del concubino, artículo 1634, Código Civil. Tienen derecho a heredar en la sucesión legítima, ya dijimos esto, los descendientes. Y en el artículo, el 1635 abajo, dice la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión de cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene mal entendido que, por ejemplo, el señor tiene otra mujer fuera del matrimonio. Bueno, esa no es concubina. Y concubinario tampoco puede ser eso. O sea, esas figuras se mantienen con legalidad siempre y cuando el concubino y la concubina estén libres de matrimonio. O sea, ellos hayan decidido como un acuerdo no casarse, pero sí llevan una vida en común, tienen hijos y todo eso. O sea, no vayan a pensar que la concubina o el concubinario es el otro o la otra,
No, si ya la persona está casada, no puede tener concubina ni concubinario. Esto nada más es en el caso de que las personas estén solteras. Y en ese caso sí pueden heredar, o sea, la concubina puede heredar, obviamente, ¿no? Y aquí la sucesión intestamentaria, que era lo que les decía, artículo 1599 del Código Civil, dice, la herencia legítima, la herencia por ley se abre cuando no hay testamento, número 1. Número 2, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, o sea que puse en el testamento que pues en ese entonces nada más tenía pues un terrenito, pero resulta que en el momento de la muerte pues ya era dueño de varias propiedades más. Entonces, si se hay un testamento donde faltan más propiedades ahí, pues obviamente se tiene que abrir la sucesión legítima ante un juez de lo familiar. Número 3, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Por ejemplo, en los testamentos se usaba más antes, ahorita ya un poco menos, pero todavía que el testador le ponía una condición al que iba a recibir una herencia, al heredero. Por ejemplo, a su hijo le decía en testamento, cuando Miguel tan pronto acabe obtenga el título, que se gradúe de la escuela, se le entrega ahora sí su herencia. Entonces el albacea es tarea del albacea, tiene que estar al pendiente que se cumplan las condiciones. No, pues imagínense que pues este heredero no dice, no, yo no voy a cumplir la condición que me está poniendo mi padre, no la voy a hacer, o sea, definitivo. No voy a estudiar, no voy a hacer, puede ser otra condición. Entonces se tiene que abrir la herencia legítima, ¿verdad? También hay condiciones que no se pueden poner, para eso el notario está ahí, porque hay condiciones que se ponían antes que no tienen validez. Que fulanito se case con perenganita, o que fulanita se divorcie de sultanito para que, o sea, esos tipos de condiciones no se van a cumplir y son ilegales. Cuando afectan la integridad de la otra persona, el mismo notario público, que son personas profesionales en derecho, ellos inmediatamente van a asesorar a las personas para que pongan qué condiciones se pueden poner y cuáles no en los testamentos. Y el número 4, cuando el heredero muere antes que el testador. Esto ya también lo hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, en un accidente, puede ser un accidente que vayan los dos, vaya el padre y el hijo y mueran los dos, pero pues muere primero el hijo y el padre camino al hospital. ¿Qué pasa en este caso? No hay sucesión, o sea, tiene que abrir la sucesión intestamentaria, porque si, digamos, tuviera testamento el papá y dejaba al hijo, pero como el hijo murió antes, no puede haber transmisión de herencia. Si una persona, un heredero, muere antes que el testador, no puede haber transmisión de herencia entre ellos por ese detalle, ¿no? Cuando el heredero muere antes que el testador. Y el juicio sucesorio consta de 4 secciones que son muy importantes, estas secciones, y sí es un juicio engorroso porque en cualquiera de estas secciones se puede atorar. Entonces, primera sección llamada sucesión. En esa sección se juntan los herederos y el juez hace una junta, llama una junta para inmediatamente ver quién va a ser pónganse de acuerdo para ver quién va a ser el albacea, porque obviamente en esta sucesión no hay testamento. Cuando hay testamento ya sabemos que ahí, mira, dice que es fulanito y fulanito va a ser, ¿no? Pero en este caso donde no hay nada escrito, el juez lo llama a una junta, se ponen de acuerdo y si no, el juez lo va a designar si no se ponen de acuerdo los herederos, porque el albacea es de suma importancia para poder llevar el asunto. Es la persona que obtiene un poder, digámoslo así, del testador, del difunto, para poder tramitar todos los actos jurídicos y poder entregar la herencia a sus herederos.
Entonces, es muy importante que siempre haya un albacea. Ese va a ser el que inicia y el que termina también firmando. Él va a firmar a entregarles las propiedades a los herederos. El ante notario, él firma. Entonces, muy importante. La segunda sección llamada inventarios. Cuando ya hay albacea, el albacea inmediatamente va a decir, oiga, señor juez, hay 5 propiedades y sus inventarios valen tanto según estos avalúos, y aquí están, se los presenta. Entonces hay que hacer avalúo de todas las propiedades que hay, bienes, muebles, inmuebles, y presentárselos al juez. Hay esta masa hereditaria. El juez ya se da cuenta cuántos herederos hay, se empieza a aclarar el panorama. Tercera sección es llamada de administración. Por ejemplo, que en las propiedades también hay gastos que tienen que pagar, predial, agua, luz, sueldos. Si es un negocio, tengo que pagar sueldos, todo eso. Y gastos mortuorios. Entonces aquí en esta tercera sección el albacea va a informar va a poner otro informe donde le está diciendo al juez, mira, este es el balance, incluso se puede apoyar con un contador. Mira, este es el balance que hice de estos gastos que hubo de la herencia, y esto entró también de la herencia. Ahí hubo otros dineros que entraron por rentas o dinero que le debían al difunto. Cuarta sección, que es la última, es la de partición. Ya hubo inventarios, ya hubo administración, y la última, el albacea le muestra al juez, se ponen de acuerdo los herederos y dicen, no, ya quedaron de acuerdo de que cada quien se queda con el 25% de la herencia. Ah, no, entonces si están de acuerdo todos, el juez le da legalidad, lo aprueba y lo manda con un notario para que se les adjudique y entreguen las propiedades, que las entregue el albacea. Y el cargo del albacea, ¿cuándo termina? Cuando termina la entrega de las propiedades a sus herederos. Esa es la terminación del cargo de albacea, ¿no? Y aquí vamos a la figura del legado, una figura muy importante, ¿no? A muchas personas se nos va la onda, ¿no? El legado, dice, el legatario es un acreedor de la herencia, por lo que constituye el contenido del legado. Por lo tanto, o habrá que separar de la herencia un objeto determinado, o habrá que aumentar su pasivo para satisfacer el derecho de crédito del legatario. O sea que era como les estaba comentando, yo por ejemplo estoy haciendo mi testamento y quiero dejar un regalo directo a un carro, por ejemplo, que tengo ahí, o un rancho, un terreno, de manera íntegra se lo voy a dejar a un sobrino mío o a un hijo tal, y que se le entregue completamente, o también que se le entregue, por ejemplo, le puedo dejar en legado dinero, no nada más puede ser no nada más puede ser una propiedad, puede ser, le entregan en legado 1 millón de pesos, y entonces la herencia tiene que ver cómo, o sea, en manos del albacea, tienen que ver cómo sacar ese legado, tienen que sacar esa cantidad de la herencia íntegra para entregársela al legatario. Y no tiene que terminar el juicio. Inmediatamente muera el testador, el legatario, si lo sabe, puede ir con el albacea y que le entregue ante el notario lo que el testador dispuso. Si es un terreno, dineros, Entonces esa es la diferencia del legado, porque a lo mejor dijo, no, yo dejo a mis hijos como herederos, tengo 3 hijos y los dejo como herederos, cada quien su porcentaje igual, pero resulta que el legado va por encima de los herederos, porque los herederos tendrán que esperar a que se disuelva esa herencia, a que se disuelvan a que se resuman los gastos que hay en la herencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tengo un hijo, tengo una propiedad, pues déjasela en legado a tu hijo, pues déjale un legado, se la deja y ponlo de albacea a él también. Y él ya no va a tener problema el día que faltemos,
con el testamento va con un notario y se adjudica todo. Eso puedo hacer. Puedo poner también como tanto como albacea, como heredero o legatario a la misma persona. O sea, muchas veces hay 2, 3 hijos y a uno de ellos lo pongo como albacea, de la misma forma que son herederos los 3. Entonces, prescripción de la herencia. El derecho a reclamar la herencia prescribe en 10 años. Artículo 1652 del Código Civil, ahí lo maneja. Puede ser que ya se repartieron la herencia, hace 8 años se la repartieron y pues andaba allá en el extranjero uno de los herederos y nadie le avisó, nadie lo contactó, andaba de hippie por allá. Bueno, ya regresó y ya se dio cuenta que repartieron todo, pues puede él pedir que se vuelva todo al lugar donde, que se regrese todo y se le entregue su parte, ¿no? Pero ya pasando esos 10 años, pues ya se acabó ese derecho que tenía el heredero. El albacea, otro concepto. Es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos, ¿no? Fíjense, nada más está bien cortito este concepto. Persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto. O sea, yo por eso les decía al comienzo de la clase, ¿quiénes son las figuras de un testamento? Les decía albacea, heredero, legatario y acreedores. ¿Quién es el más importante? Es el albacea, la persona más importante. El albacea puede llevar a la ruina una herencia. O sea, este es en el caso en el que actúe de mala fe. Por eso, o sea, si voy a poner como albacea, voy a poner a la persona que más confianza yo le tenga, porque le estoy entregando un poder para yo, después de mi muerte, a esta persona, de toda mi confianza. Incluso saliendo del notario, yo voy y le entrego el testamento al albacea, le digo, mira, en caso de que falte fulanito, aquí está, y tú, igual, hay amigos que se protegen de esa forma. Por ejemplo, que yo sea el albacea de mi mejor amigo y viceversa, puede darse el caso, ¿no? Porque si ponen muy a la ligera el albaceazgo de que, sí, pon a fulano, pon a perengano, se pueden llevar con la sorpresa de que él es el encargado de custodiar los bienes, imagínense que me haga de la vista gorda yo como albacea. Se me metieron a tal propiedad y ya no los puedo sacar porque son delincuentes y quién sabe qué. Que aparecieron unos pagarés por ahí que parece que firmó tu papá antes de morir. Y son mentiras. Y entonces el albacea es el encargado de vigilar y proteger los bienes, la herencia. Entonces, si tengo a un intruso ahí en el albaceazgo, a una persona que tiene malas intenciones, pues como les dije, puede llevar a la ruina. Y sí es la persona más importante en el testamento, porque él siempre va a estar velando por cuidar los bienes, entregarlos, es el que tiene el poder. Entonces, el albacea, también se pueden cambiar los albaceas, se pueden revocar. Si está haciendo mal su trabajo, se pueden revocar. Acuérdense que todas las personas que acepten un poder de otro va a estar sujeto de daños y perjuicios. O sea, no nada más porque ya fregué porque tengo el albaceazgo. No, espérame, vamos a rendir cuentas. Y oye, se demostró que hiciste mal manejo, también te vamos a fijar daños de forma penal, ¿verdad? Porque pues hubo robos, malos manejos, ¿verdad? Se puede cambiar el albacea también. Y hay varios tipos de albacea. Por ejemplo, estos son algunos tipos de albaceado, ¿no? El albacea que pongo en el testamento, albacea testamentario, designado por el autor. O sea, el autor de la herencia pongo a fulanito o sustituto a manganito. Ese es uno. El otro es el albacea legítimo. Cuando no hay testamento, entonces, por ley, es nombrado por los herederos en caso de que el testador no haya hecho un nombramiento o el nombrado no acepte el cargo. También, como les decía, a veces no quieren aceptar el cargo y entonces está el legítimo nombrado en el juicio.
Y el dativo, albacea dativo, es cuando no me pongo de acuerdo, están los herederos y no se ponen de acuerdo ante el juez. Entonces el juez dice, bueno, como en vista de que no se ponen de acuerdo y se requiere un apoderado para que lleve se requiere un albaceazgo para que lleve esta sucesión, entonces el albacea dativo será fulano de tal y él lo nombra el juez. Entonces son estos tipos de albacea que también en el albacea testamentario, por ejemplo, puede haber un albaceazgo mancomunado. Puedo poner una albacea específicamente para una propiedad o una albacea para cada cosa. Puedo hacerlo, pero eso implicaría, cuando pongo más albaceas, ahí ya, a menos que sea una superherencia multimillonaria, que diga, no, pues para este negocio, esta empresa, voy a poner una albacea porque es mucho trabajo. Y se le paga, se le tiene que pagar, o sea, no es un trabajo, es el 2%, pueden cobrar hasta el 2% de la masa hereditaria, una albacea, porque pues está trabajando hasta 8 o 10 horas o más, ¿no? Albacea mancomunado no se recomienda poner, ¿por qué? Porque si no están de acuerdo, ahí se atoró el asunto, ya. No, tú no quieres, hermana, yo tampoco, ni tú ni yo. Y entonces eso no es conveniente. Lo mejor es dejar claramente una albacea para quitarse de algún problema. El código, las obligaciones de los albacea general, el código 1706 del Código Civil, dice, la presentación del testamento es lo primero que tiene que hacer el albacea. Por eso yo les comentaba que si ya tienen su testamento, se lo entregan al albacea que pusieron, y él tiene la obligación de inmediatamente, aquí está el testamento, yo lo tengo, yo soy el albacea, vamos con un notario, ¿están de acuerdo? Si hay pleito, entonces metemos un juicio sucesorio testamentario, con testamento. Y ya el juez va a darle reconocimiento, porque puede ser que con el testamento en la mano no me hagan caso los herederos, digan, no, ese testamento no sirve, es balín, no sirve. Entonces yo tengo que hacerlo valer ante el juez, meto una demanda, el juez se encarga de ver que sea el último testamento, y entonces, si le nombro al albacea que está en el testamento, y ahora sí tienen que obedecer, digamos, los herederos al albacea, porque el albacea en algún momento puede pedirle la posesión de todos los bienes a los herederos que estén ocupando esos bienes. Puede ser que, oye, un rancho que esté por allá, oye, entrégame la posesión porque necesito, entrégame las cuentas, entrégame todo. Al albacea le tienen que entregar todas las cuentas, lo tienen que poner como si él fuera el mismo testador, o sea, es como si estuviera vivo, él tiene que estar en posesión de todo, porque también puede vender, puede hacer cosas, puede rentar, puede vender el albacea. Claro, todo está todo esto es para solventar gastos, ¿no? Y que estén de acuerdo los herederos. También el aseguramiento de los bienes de la herencia, es lo que les decía. Oye, se metieron a tal terreno estas personas o están sin contrato de renta, tengo que recuperar esos bienes. El albacea puede pelear en juicio, juicios reivindicatorios para que le entreguen la propiedad si la han perdido. Entonces, esa es otra. Formación de inventarios, también ahí viene en las 4 fases de la sucesión. Y 4, la administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceado. Esto es importante. Si no rindo cuentas, el albacea puede ser removido. Y entonces hay veces que los juicios se detienen mucho por eso, porque como no están de acuerdo y no, esas no son las cuentas, remueven el albacea y ponen otro. Número 5, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, las tiene que pagar el albacea. A ver de dónde hay dinero. Oye, no hay dinero, ¿cómo que no hay? Pues entonces el albacea es ahora el que tiene el mando, y él tiene que ir al negocio a sacar dinero para pagar estas cuentas. Tiene que, de algún lugar van a pagar, y pues el albacea es el que se encarga de todo ello. Y aquí les puse la venta por el albacea. El albacea no puede vender así nada más de fácil. Puede vender si le dan el consentimiento los herederos. ¿Por qué? Porque, oye, ¿sabes qué?
digamos, no hay dinero en efectivo, no hay dineros para solventar gastos, entonces nos vemos en la necesidad de vender esta propiedad para poder tener dinero y pagar gastos de deudas. Y entonces están de acuerdo los herederos, el juez, adelante, órale, se vende la propiedad. Y entonces si estaba ocupándola un heredero esa propiedad, pues tiene que entregarla a la albacea para que la venda. Entonces estas cosas a veces no nos gusta escucharlas, ¿no? De que uno piensa de que como heredero no hay testamento, entonces nadie me saca de aquí, ¿no? El albacea te puede sacar con una orden judicial. Y entonces ya para terminar aquí yo les estoy, esto es un asunto que ocurrió en la Ciudad de México, de un juez de lo familiar, 20 años duró el pleito, los herederos murieron, no se pusieron de acuerdo. Es un asunto de varios tomos, ahí los pueden ver, son como 9 tomos. Imagínense todo un expediente, 9 tomos en el juzgado, los mandan al archivo, se pierden cosas. Imagínense voy a cambiar de abogados, quiero que investiguen y que lean todo esto. Nada más para puro estudio te van a llevar un rato los abogados. Entonces se vuelve un caso muy engorroso. Y en este asunto, los hijos en 15 días arreglaron mediante una mediación. Al final ellos arreglaron. ¿Por qué? Porque pues, los papás tenían corajes, tenían pleitos entre ellos, no pudieron llegar a un arreglo. Y ahora los hijos que ya están libres de todo eso y que querían arreglar, ya, órale, sí, un convenio, y estaban de acuerdo y órale, se arregló el asunto. Entonces aquí este juez está diciendo, vale la pena, la verdad, gasto de todo esto, porque no todos estos tomos se tienen que actualizar los avalúos. Por ejemplo, hay avalúos de las propiedades que una propiedad, a lo mejor un avalúo vale 10,000 pesos, 8,000 pesos, depende lo grande de la propiedad, ¿no? Si son, por ejemplo, hay que evaluar piezas de arte, todo eso, o también si van a evaluar libros, porque hay libros que valen una fortuna, una Biblia de hace 200, 300 años, no sé, hay libros, o sea, hay muchos, digamos, bienes que requieren de avalúos, que es dinero que gastan en la sucesión y que se queda enterrado ahí, y que preferible que los herederos arreglen en un convenio. La primera recomendación es que hagan testamento. La segunda recomendación es de que si no hay testamento, traten de arreglar los herederos de una forma de lo más sencilla que se pueda, para no darle espacio a que se dilapide o que se pierda esta herencia, o que otras personas puedan, pues, a lo mejor que tomen la posesión, o que no se quieran salir, o que se menoscabe la herencia. Entonces, por aquí, yo voy a terminar por aquí esta clase. Me dio mucho gusto que me hayan dado esta oportunidad de poder impartir esta clase de sucesiones y testamento. Y con esto yo espero de que, con esta información, se espera que todas las personas podamos tener al menos que sepamos qué sigue después. A lo mejor voy a ocupar a un abogado, pero ¿qué sigue? Ya sé qué es lo que sigue esto, sigue lo otro. Mira, esto es lo que me voy a enfrentar. Entonces, bueno, yo lo dejo, les agradezco mucho.